Al Señor. No, pues nos gozamos mucho, mi hermano. Vamos a orar en esta noche para comenzar nuestro tiempo de estudio. Así que oramos, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por este grupo de varones que han dispuesto sus corazones para poder acompañarnos. Permítenos, Señor, que cada uno de ellos pueda ser edificado, Señor, que el estudio de tu palabra pueda traer vida y bendición a sus vidas, a sus ministerios y a sus hogares, Señor. Padre Santo, te pedimos que puedas darnos fuerzas renovadas en este momento, Señor, para poder disfrutar de tu palabra, para poder retenerla en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, que nos ayudes a sobrellevar el cansancio, las distracciones, que nos ayudes a estar enfocados y a ser oidores, Señor, aplicados, a ser discípulos fieles tuyos que ponen por obra tu palabra, Señor. Pedimos que bendigas a mi hermano Víctor, que ayudes a poder expresar sus ideas de manera clara, Señor, a poder hablar a nuestros corazones con la gracia de tu Espíritu Santo. Señor, que todo este tiempo sea de bendición para todos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hermano Víctor, el tiempo es suyo. Gracias, mi hermano. Voy a comenzar, hermanos, leyendo el Salmo 128. El Salmo 128 es un poema centrado en la familia. Y él refleja los principios que uno encuentra en el libro de Génesis acerca de la familia. O sea que podríamos decir que en cierto modo es la expresión poética de lo que Génesis nos enseña en el capítulo 1, 2 y 3, antes de que hubiese pecado. Dice así el Salmo 128: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comience el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, y paz sea sobre Israel. Amén. Muy bien, hermanos queridos, vamos a estar usando muchos otros pasajes. Vamos a prácticamente recorrer, digamos, hacer un recorrido aéreo, por decirlo así, sobre la escritura, para examinar los fundamentos esenciales de lo que es la vida en el hogar, de lo que es un hogar centrado en Dios, centrado en Cristo. Y luego vamos a ir aplicando esas cosas a nuestras vidas, y tanto como creyentes como también ministros de Dios. Así que, bueno, yo voy a compartir con ustedes 4 pensamientos principales y los vamos a desarrollar. Esta semana vamos a desarrollar 2 y hablamos con el pastor Sheran de que tendremos una futura reunión, puede ser la otra semana o cuando él lo disponga, para hablar de los otros dos aspectos que quiero tocar. Primero vamos a hablar sobre los enemigos de nuestro hogar. Esto quiere decir que debemos de entender la batalla que estamos peleando. Segundo, vamos a hablar de las prioridades de nuestro hogar. Debemos conocer cuáles son las prioridades para saber tomar buenas decisiones, para saber darle rumbo a nuestro hogar. Tercero, esos son los 2 puntos que vamos a tocar hoy: los enemigos y las prioridades. Y tercero, vamos a hablar de las responsabilidades en el hogar. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Tanto las nuestras como varones, y las responsabilidades de nuestra esposa como mujer de la casa, como esposa, y
de los hijos también. Y en cuarto lugar, vamos a hablar sobre los frutos espirituales que brotan de una vida doméstica centrada en Dios, centrada en Cristo. Así que estos son los 4 pensamientos: nuestra batalla, nuestras prioridades, nuestras responsabilidades y los frutos. Antes de entrar directamente a eso, pues hagamos algunas consideraciones. La lucha por la familia es algo que no nos da tregua, es grande y no hay tregua, porque Satanás acecha, el mundo nos asedia, nos seduce, nos trata de seducir, y el pecado de nuestro propio corazón ataca al cristiano en su anhelo de la búsqueda de la piedad y la comunión con Dios. Por más que nosotros anhelemos la piedad, el pecado en nuestro propio corazón y el pecado dentro de nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Todos estos peligrosos enemigos atacan a todas las familias. Y el propósito del pecado y de Satanás, por supuesto, es que nosotros no tengamos una vida cristocéntrica y nuestras familias tampoco no tengan una vida cristocéntrica y eventualmente que no demos ningún fruto espiritual. Por todas partes uno puede ver los daños del pecado: el divorcio, los hombres irresponsables, los hogares disfuncionales, los padres abusivos, consumidores de drogas, de alcohol. Todo eso se ha convertido en una plaga, ¿no? Y además de eso tenemos las tendencias culturales de nuestros días. Uno escucha la letra de las canciones y son repugnantes, la mayoría. La educación en las escuelas está contaminada por ideas anticristianas, inmorales, socialistas, relativistas. Y cada día la gente se porta de una manera más vil, no civil, sino vil y depravada. Cada día la gente es más perversa. Las ideologías, detrás de todo eso están, pues, por supuesto, esas ideologías corruptas, de ideólogos corruptos y comerciantes que sin escrúpulos están promoviendo ideas y productos que dañan a la familia. Por ejemplo, el sexo libre, la pornografía, el aborto, el matrimonio homosexual, la ideología de género y toda clase de inmoralidad legalizada y apoyada por políticos complacientes y oportunistas. Entonces están los ideólogos, los comerciantes y los políticos, ¿no? Y eso alcanza a las instituciones educativas, el mundo del entretenimiento, y todo esto hace que la lucha por nuestras familias, sea más ardua y más necesaria. Y para los ministros principalmente, porque nosotros somos llamados a ser ejemplo y somos llamados a guiar mucho discernimiento y tenemos que vivir estas cosas con disciplina, con abnegación, con entendimiento. Por esa razón nosotros tenemos que comprender, ¿no?, las implicaciones de lo que es la centralidad de Cristo en nuestros hogares. Tenemos que entender, repito, quiénes son nuestros enemigos, cuáles deben ser nuestras prioridades, cuáles son nuestras responsabilidades y qué frutos debemos cultivar y debemos esperar. Esas son las cosas que vamos a considerar. Y como les dije, vamos a comenzar con las primeras 2. La primera de ellas está relacionada con nuestros enemigos, las dificultades, las batallas de un hogar centrado en Dios. La decadencia de la que hablé hace unos minutos está a todo nuestro alrededor en la sociedad, en el mundo. Allá es rampante la decadencia. Pero nosotros no ignoramos que eso también se mete dentro de las iglesias. En las iglesias también se sufren divorcios,
ellos, hijos rebeldes y toda clase de conflictos, de conflictos familiares. Nosotros tenemos que lidiar con eso, nos toca lidiar con eso. Y si nos descuidamos, a los ministros los ataca también, ministros divorciados, ministros con hijos rebeldes, ministros irresponsables, ministros adúlteros. Con razón el apóstol Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y es importante reconocer la realidad de los conflictos familiares dentro de la iglesia. Y es importante, por lo mismo, reconocer que todos los cristianos estamos expuestos a esos conflictos. De una u otra, o que en parte nos hayan alcanzado a nosotros también. Ahora, hay razones concretas detrás de esos conflictos. Y en eso es lo que vamos a enfocarnos en los próximos minutos. Y las razones, cuando hablamos de las razones detrás de estos conflictos, pues son muchas y son muy complejas. Cuando nos toca lidiar con los problemas familiares, pues encontramos una variedad de complejidades que a veces dificultan nuestra tarea, porque uno tiene que ser muy sensible y sabio y prudente y conocedor de la escritura para poder lidiar con los problemas que a veces se nos presentan. Por un lado, nuestros miembros, y por el otro lado, nuestros propios hogares, con nuestras esposas y con nuestros hijos, con nosotros mismos. Ahora, todos estos conflictos tan variados y tan complejos lo vamos a reducir por cuestiones didácticas, ¿no? Y después sacaremos las implicaciones. Esto lo vamos a reducir a dos, basándonos en lo que la escritura nos dice que sucedió allá en el Edén, en el huerto del Edén, con Adán y Eva, que es donde encontramos el primer gran conflicto familiar de la Biblia. Esos dos problemas, esos dos divisiones en las que vamos a categorizar los conflictos son, primero, el pecado de nuestro propio corazón y, segundo, las acechanzas de Satanás. El pecado de nuestro propio corazón y, segundo, las acechanzas de Satanás. Estos enemigos son históricos y son espirituales y permanentes. Y debido a estos enemigos, la horrible realidad de los conflictos familiares, hermanos, no es nueva. No es nueva. Cuando miramos la primera familia, la familia original que Dios estableció en el huerto, Adán y Eva, y sus hijos, Caín y Abel, podemos contemplar en esos dos casos, en el de Adán y Eva, en el de Caín y Abel, y luego la descendencia de Caín, podemos contemplar ahí el pecado del corazón humano, acechanzas de Satanás en acción. Siempre ha sido un misterio y es asombroso cómo es que Adán, viviendo en plena comunión con Dios, en un ambiente de total felicidad, sin pecado, fue tan negligente. Esa es una pregunta que yo voy a hacer cuando lleguemos allá a la eternidad y tengamos todo el tiempo para preguntar y tengamos allí a todos los santos de Dios con los que podamos conversar, ¿no? Y ustedes se imaginan las conversaciones que tendremos por la eternidad con cada uno de aquellos santos, y no solo con los famosos, sino con los que ni siquiera aparecen en la escritura, o aquellos cuyos nombres aparecen una vez en la escritura y no sabemos quiénes son. Todos esos tienen una historia que contarnos, pero una cosa que me gustaría averiguar, entre muchísimas otras, es cómo es que Adán fue tan indolente. ¿Cómo es que él, teniéndolo todo, y sin pecado, porque no había pecado, fue tan negligente para permitir que la serpiente manipulara a su esposa? Y Adán no solamente permitió que Satanás a su esposa, sino que fue
miserable, porque esa es la palabra, y cuando nosotros, hermanos, fallamos en nuestro matrimonio, somos miserables. Y si Adán falló, cualquiera de ustedes y yo podemos fallar, y hemos fallado más de alguna vez. En eso no cabe duda. Adán completó la miseria de haber dejado que Eva platicara o conversara con Satanás y que Satanás manipulara a su esposa, pero completó su miseria dejándose después manipular por su esposa. Se dejó manipular por ella. No solo toleró que a ella la manipularan, pero después se dejó manipular por ella. Se doblegó ante la presión que ella le puso para comer del fruto prohibido. ¿Qué tipo de presión? ¿Qué tipo de presión le puso Eva a Adán? Esa es otra buena pregunta para hacer allá en el cielo. ¿Será que se puso a llorar? ¿Se puso a regañarlo? ¿O se puso a acariciarlo? ¿Qué es lo que Eva hizo para convencer a Adán? Porque la Biblia dice que Adán no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán no. Adán sabía lo que estaba haciendo, pero Eva lo convenció y él comió y no a todos. Así que, por un lado, Eva, con su astucia femenina, cometió el pecado de presionar y manipular a su esposo a seguirla en su desobediencia. Y por el otro lado, Adán, en su simpleza y en su indolencia masculina, siguió a su mujer en lo que no debía haberla seguido. Él no debió haber cedido ante eso. Obviamente la culpa fue de ambos, ¿no? Pero la responsabilidad le cayó a Adán. Dios le cargó la responsabilidad a Adán. Noten lo que Dios le dijo a Adán al sentenciarlo por haber comido. Eso está en el capítulo 3, verso 17 de Génesis. Dios le dijo esto a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta es la acusación de Dios contra Adán: obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tenía Adán que estar obedeciendo a Eva? Sobre todo porque lo que ella le estaba incitando a hacer era un pecado tan grave. Pero Adán obedeció a Eva. Eso, hermanos, eso es una gran crisis familiar. Y ya sabemos las terribles consecuencias de esa situación. Y lo veremos un poco más adelante, pero esto nos invita a reflexionar en el hecho de que los varones tenemos que aprender a tomar nuestra posición de una manera sabia, con templanza, con amor, discernimiento, para caminar en la voluntad de Dios y no dejarnos doblegar, no dejarnos manipular por nuestras esposas. Por supuesto, esto no puede ni debe convertirse en una tiranía ni en un machismo. Pero ahí precisamente es donde entra la delicadeza y la seriedad de la posición que Dios le da al hombre. Ahora, siguiendo con lo que la Escritura nos dice acerca de las crisis familiares, después aparecen Caín y Abel. La Biblia dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12, que Caín era del maligno, sus obras eran malas. Adán y Eva ya habían sido expulsados por causa del problema familiar que tuvieron, o más bien del pecado que cometieron contra Dios, y eso los dejó a ellos disfuncionales en muchos sentidos, hermano, en muchos sentidos. Siempre he pensado que Adán y Eva prácticamente se divorciaron y parece se reconciliaron posteriormente, ¿no? Pero en ese momento fue una especie de divorcio cuando Dios le pregunta a Eva, ¿qué has hecho? Eva le dice, la serpiente
me dio a comer, me ofreció, yo comí. Y entonces Dios le pregunta a Adán, ¿y tú por qué hiciste eso? Y le dice, la mujer que tú me diste, me dio de comer. Como inculpando a Dios por haberle dado a Eva. Y como inculpando a Eva, que es otro pecado que los hombres tenemos la tendencia a cometer, echarle la culpa a nuestra mujer. Hermano, pastor o ministro o todos los hermanos en Cristo, nunca se te ocurra decir, es que mi mujer, si usted la conociera, sabría. Pero también ella te conoce a ti. Y si te conociéramos a ti, ¿cómo te comportas con ella? ¿Cómo vives con ella en la intimidad del hogar? Porque ciertamente las mujeres pecan, pero los hombres pecan también. Ahora, ese hogar quedó disfuncional. Ustedes se imaginan cómo se sintió Eva después de que Adán le dijo a Dios, esa mujer que tú me diste, echándole la culpa a ella. Lo que, hermanos, el ambiente, la atmósfera que quedó en ese hogar después de que los expulsaron y pecaron, eso debe haber sido terrible, terrible. Solo el arrepentimiento y la gracia de Dios los pudo restaurar. Que la Biblia no es muy abundante en darnos detalles respecto a eso, pero uno puede asumir que Adán y Eva se reconciliaron y que el Señor, por su gracia, les permitió tener otro hijo y seguir viviendo juntos, pero aquello fue muy, muy, muy malo, muy malo. Los problemas maritales hacen mucho daño, mucho daño. Y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, respecto a Caín y Abel, dice que Caín era del maligno y sus obras eran malas. Así lo dice 1 Juan capítulo 3, verso 12. ¿Y de dónde ese hijo tan perverso? ¿De dónde? Ese era un hombre violento, fratricida, que mató a su propio hermano, a quien Dios castigó. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y cuando Dios le emite su castigo, hace un veredicto y lo castiga, la respuesta de Caín fue, en el capítulo 4, verso 13, dice así, grande es mi castigo para ser soportado. O sea que Caín lo que estaba haciendo era quejándose delante de Dios, como diciéndole, qué exageración, ese castigo demasiado. Grande es mi castigo para ser soportado. En él no hubo arrepentimiento. Él se quejó de que Dios estaba siendo exagerado en un juicio tan severo, pero nunca se arrepintió. Y se fue de la presencia de Dios. Esa es otra crisis familiar. Y ustedes pueden imaginar, hermanos queridos, la agonía y el desconsuelo de Adán y Eva, que ya habían experimentado la amargura de ser expulsados de la presencia de Dios por su propio pecado, y ahora ven a uno de sus hijos asesinando a su hermano, y al otro hijo perdiéndolo porque se fue de ellos para siempre, expulsado de la presencia de Dios. Otra crisis familiar. O sea, las crisis familiares no son nuevas. Después de Caín, Génesis nos muestra la desintegración familiar de los descendientes de Caín y con ello de la sociedad entera. Los descendientes de Caín fundaron una civilización en donde habían instrumentos músicos, habían herramientas de metal y seguramente armas de guerra y habían tiendas de campaña, es decir, ellos dejaron de ser nómadas y comenzaron a construir una civilización, ¿no? Pero también apareció el primer hombre que tuvo 2 mujeres. Y todo aquello era promiscuidad y violencia, tanto que a medida que pasaron las generaciones de los descendientes de Caín, Dios determinó destruir la tierra. Después de esperar que se arrepintieran y no se arrepintieron, Dios determinó que enviara un diluvio. Porque la desintegración familiar de los descendientes de David y con ello de la sociedad y del mundo entero llegó a ser insoportable. Entonces,
Dios envió el diluvio, dice la escritura, porque vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dice que la tierra se convirtió y estaba llena de violencia. Pero todo esto proviene de la desintegración de la familia. Todo esto proviene de familias disfuncionales. Así que nosotros que tenemos la palabra de Dios, que tenemos los mandamientos del Señor, tenemos que comenzar comprendiendo estos peligros y estos enemigos. Y estos enemigos fueron, como ya lo dijimos, el pecado del corazón y la acechanza satánica. Ahora, la Biblia sigue hablando acerca de la crisis familiar, porque de aquel diluvio, los únicos que se salvaron fueron Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres. Dios salvó a Noé y a su familia. Eran 4 familias en realidad, ¿no? Los 3 hijos de Noé con sus mujeres y eran 4 familias que se salvaron. ¿Y qué pasó con esas familias después del diluvio? Inexplicablemente, Noé se emborrachó. Y en su embriaguez se desnudó. Y cuando salió de la borrachera, supo que Cam, uno de sus hijos, lo había visto desnudo. Y en lugar de protegerlo, de cubrirlo, lo expuso ante sus hermanos. ¿Y qué hizo Noé? Maldijo a su hijo Cam y a su nieto Canaán y a toda su descendencia. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos calificar esto, hermano? Esto es una disfunción familiar, esto es otra crisis familiar. De esa descendencia maldita de Canaán, de Cam y de Canaán, nació más tarde, allá lo vemos en el capítulo 10 del libro de Génesis, nació un individuo llamado Nimrod, quien se dice que fue el primer poderoso en la tierra. La palabra Nimrod, el nombre Nimrod significa rebelde. Y el hombre hacía honor a su nombre porque fue un gran rebelde contra Dios. Era un gran guerrero en contra de Dios. La Biblia dice que era poderoso delante de Dios, pero no poderoso para honrar a Dios, poderoso para rebelarse contra Dios. Poderoso para incitar a la sociedad completa a rebelarse contra Dios. Era un rebelde delante de Dios. Y este hombre fue el que movió a la sociedad entera a una torre llena de idolatría pagana y de soberbia humana, a la cual Dios confundió. Ahora, contra Dios no puede nadie, hermano. Dios va a arreglar esto, pero muchas veces lo arregla a través de juicios, como sucedió con Caín, como sucedió con los antidiluvianos y como sucedió en la Torre de Babel. Entonces, esto nos da un panorama, situación, no solo la situación actual, ¿cierto? Nuestra época es una época terrible, pero no lo era menos aquella, hermanos. Cuando uno repasa esta breve historia de Génesis, que aquí solo vimos los primeros 10 capítulos, vemos que las crisis familiares no son nuevas, son viejas, siempre han estado ahí. Del corazón de los hombres, no nacen de las circunstancias, no nacen de los gobernantes, de la política, de la tecnología, del internet, no, nacen del corazón del hombre. Y Satanás incitando y aprovechando ese pecado humano para destruir. Si queremos hablar bíblicamente, hermanos, no debemos estar diciendo que los tiempos pasados eran mejores que los de hoy. No debemos de estar diciendo que, es que antes no había tanta maldad, es que las canciones de antes, no, las canciones de antes eran tan perversas como las de ahora. Es que los boleros de los panchos, no, eran perversas, hablaban de vicio, de adulterio, de traiciones, de crímenes, de pasiones carnales.
quizás un poco menos explícitamente, pero igual, lo mismo. En un sentido social, podemos decir que en ciertos lugares, en determinados momentos, la gracia común era más evidente y la vida menos depravada. En cierto sentido social, ¿no? La gracia común, pues, no permite que haya tanta depravación visible, pero en esencia, el pecado del corazón humano, la vanidad del mundo y las acechanzas de Satanás siempre están allí. Siempre han estado ahí combatiendo a la familia. Si los tiempos en verdad de antes hubieran sido mejores, no habría habido juicio del diluvio, ni la confusión de la Torre de Babel, ni el asesinato de Abel, ni la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y aún entre el pueblo de Dios, hermano, porque aquí esto que acabamos de hablar fue entre gente impía, ¿no? Caín, los antidiluvianos, Nimrod, etcétera. Pero dentro del pueblo de Dios, cuando nosotros miramos la vida familiar de Abraham, la vida familiar de Abraham no fue ejemplar, hermanos queridos. En muchos aspectos vitales no lo fue. Tuvo un hijo con la criada de Sara. Tuvo sexo con la criada. Y eso dio lugar a contiendas familiares entre Sara y Agar, ¿no? Amargura. Hasta el punto que Sara le dijo a Abraham, echa a esta criada con su hijo, porque no va a heredar con mi hijo, con Isaac. Y Abraham tuvo que echar a la esclava y a su propio hijo, que la Biblia dice que le dolió porque lo amaba. O la vida de Jacob. Jacob tenía 4 mujeres en su casa. 4 mujeres. Y cada una de ellas teniendo hijos de él, haciéndose competencia entre ellas, porque no se querían mucho las mujeres entre ellas, ¿verdad? Y tenían hijos para ganarse el afecto de Jacob. ¿Es eso una familia ejemplar? ¿Mm? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pecado. Eso se llama una familia disfuncional. Quizás alguien me diga, pastor, por favor no diga esas cosas de los siervos de Dios. Usted los hace ver mal. Porque estos eran hombres ungidos, usados por Dios, que son un ejemplo para nosotros. Y ciertamente son un ejemplo para nosotros en muchas cosas, pero en esto no. Y es triste que a veces los pastores, hermano, podemos ser grandes predicadores, podemos ser grandes consejeros, podemos ser grandes misioneros que buscamos las almas y conocemos la Biblia, pero no somos ejemplo en nuestro hogar. No lo somos. Y tenemos mujeres amargadas en nuestras casas, resentidas. Y le damos tanta importancia a nuestro ministerio y a la palabra y a la predicación y a las almas y a los hermanos y a la iglesia, y tenemos abandonada a nuestra mujer y a nuestros hijos. Eso es un pecado. Eso es grave. Ahora, hermanos, si la Biblia presenta a estos hombres, Abraham, Isaac, Jacob, con todos sus pecados, es así como nosotros debemos verlos. Lo que ellos nos muestran, hermano, y lo que la Biblia nos muestra con las vidas de estos hombres, de cómo Dios los usó, es la gracia de Dios. Porque con tantos pecados y deficiencias, ellos no merecían nada de lo que fueron, nada de lo que tuvieron, nada de lo que hicieron. No merecían nada. Ninguno de ellos era mejor que nadie. Todo ha sido por la gracia de Dios. Y verdaderamente, hermanos, si nosotros pensáramos francamente, por la gracia de Dios, nosotros perseveramos en los caminos del Señor. Por la gracia de Dios, nuestro hogar ha prevalecido. Yo tengo 36 años de estar casado, pero yo no les hablo a ustedes ahora porque tengo la sabiduría de 36 años. Yo más bien diría que tengo la experiencia de todos los errores que he cometido en los 36 años y que Dios en su gracia nos ha preservado. No es que por ser
muy sabio y muy piadoso, uno llega a 36 años de casado, o 40 o a 50, si no es por la gracia de Dios. Ahora, en el camino uno va aprendiendo muchas cosas, pero la mayoría de las cosas que uno aprende, las aprende después de los fracasos, después de los pecados, después del arrepentimiento. Y después, muchas veces, después de hacerle daño uno a su esposa y a sus hijos. Y Dios en su gracia y su misericordia, hermanos, tan paciente que es nuestro Dios. Por eso es que nosotros no podemos ser pretenciosos. El apóstol Pablo dice, ¿de qué te glorías? ¿Acaso tienes algo que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? No somos suficientes para estas cosas. No lo fue Abraham, no lo fue Jacob, no lo fue Isaac. Así que, hermanos, en estos hombres, así como en nosotros, se muestra la pecaminosidad del hombre y se muestra la gracia de Dios. Y no solo en ellos. Busca las familias de los más grandes y los mejores hombres de la Biblia. Y dime cuántos tú puedes identificar que estuvieron libres de pecados de divisiones familiares. Muy, muy pocos. Hay muy pocas historias en la Biblia, hermanos, de hogares bien integrados. Digamos, por ejemplo, Ruth y Booz, no se nos dice ningún problema de ellos. No es que no los hayan tenido, pero la Biblia no los dice. O, por ejemplo, José y María. Pero ¿cuántos de los otros hombres tú puedes ver que no hayan tenido conflictos? Y la Biblia es tan franca, tan honesta, hermano. Porque la Biblia no es un libro de historias bonitas de hombres superiores, perfectos, sino es la historia de hombres corruptos, de hombres indignos, de hombres deficientes, de los cuales Dios tuvo misericordia. David, Sansón, aún Samuel, que era un hombre piadoso, no se sabe de su esposa nada, pero se sabe que sus hijos eran perversos, los hijos de Samuel. Salomón, etcétera. Así que cuando lo pensamos de esta manera, hermanos queridos, no son los políticos con sus leyes impías, con su corrupción y sus mentiras, que los políticos están llenos de leyes impías y corrupción y mentira. Ahora se está hablando de que aquí en los Estados Unidos se está promulgando, no sé si ya se logró aprobar una proposición para que todas las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo alcen, al lado de la bandera de los Estados Unidos, alcen la bandera del orgullo homosexual. ¿Qué les parece? Esos son nuestros políticos. Pero los políticos no son el problema, ni sus leyes impías, aunque son un problema grave, pero ellos no son el problema. La corrupción de los políticos, sus mentiras. Los promotores del homosexualismo no son el problema. Los promotores de la ideología de género no son el problema. Las escuelas que se han secularizado y que están indoctrinando en cosas perversas a nuestros hijos no son el problema, aunque son un grave problema. Esa educación secular y pagana que antes, hermano, venía de las universidades. En las universidades estaban llenas de paganismo, de secularismo y de humanismo. Ahora, desde kindergarten, desde la primaria, están indoctrinando a nuestros hijos. Pero eso no es el problema. Las malas amistades no son el problema. El reggaetón no es el problema. El rap no es el problema. Las drogas o las mujeres impías que seducen a los hombres no son el problema. El internet que hace tan fácil la pornografía no es el problema. Son graves problemas. Todas estas cosas son peligrosas y debemos cuidarnos de ellas, pero estos son solo conductos por los cuales se manifiestan los verdaderos enemigos de nuestro matrimonio, de nuestros hijos y de nuestra vida familiar. Los verdaderos enemigos de la vida piadosa en el hogar, de la vida cristocéntrica, se encuentran dentro de nosotros, principalmente dentro de los pastores. Si los pastores, hermanos, no aprendemos el temor de Dios, no aprendemos la sabiduría que viene con el temor de Dios, no la sabiduría de conocer textos bíblicos, de leer muchos libros y de conocer la teología, sino la sabiduría del temor de Dios.
que nos convirtamos, no que nos convirtamos del paganismo al cristianismo, que nos convirtamos todos los días, cada vez más a la imagen de Cristo. Y si no luchamos por eso, si no cuidamos y guardamos nuestro corazón, nosotros mismos vamos a ser instrumentos de peligro y de daño para nuestros hermanos en la iglesia. Mal ejemplo. ¿Cuántas iglesias, hermano, han perdido toda credibilidad, toda eficacia, toda utilidad para el reino de Dios? Porque sus pastores no saben conducir sus hogares. Uno de los requisitos para un ministro es que sepa administrar bien su hogar y mantener a sus hijos en sujeción. Los requerimientos para un ministro no son que tenga muchos dones, que tenga una gran capacidad de organización y de liderazgo. No, que vivan vidas piadosas, que sean aptos para enseñar. Es el único requerimiento que tiene que ver con dones, pero lo demás tiene que ver con el carácter. Así que piensen, hermanos, ¿cómo es que Adán y Eva, en un paraíso perfecto, sin pecado, pecaron? Fue el engaño de Satanás, que despertó en su corazón apetitos prohibidos y ambiciones soberbias por una sabiduría y una felicidad ilusoria y fuera de la voluntad de Dios. Entonces Adán y Eva, hermanos, vivían en inocencia, pero ellos no eran perfectos, porque son criaturas, es decir, el único perfecto es Dios. Ellos tenían limitaciones humanas, aunque estaban sin pecado. Eran inocentes, pero podían pecar y pecaron. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 7:18, ¿no entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Y decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Hermanos, pastores o no pastores, líderes o no líderes, el pecado está dentro de nosotros y Satanás es un enemigo muy astuto y muy sutil. Él sabe cuáles son las debilidades particulares de cada uno de nosotros y él nos va a atacar por donde él sabe que podemos caer más fácilmente. Como dijo un antiguo puritano, Satanás tiene una manzana para cada Eva. Todos nosotros tenemos algo de Eva y Satanás sabe qué manzana es la que nos va a hacer caer. Aunque no se sabe si fue manzana, algunos piensan que fue un higo más bien, una higuera, lo que haya sido, el fruto prohibido. Así que en nuestra batalla por una familia centrada en Cristo, comencemos estableciendo estas dos reglas. Debemos guardar nuestro corazón, como dice el proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y segundo, vistámonos la armadura espiritual para soportar las acechanzas, para resistir las acechanzas del diablo. Esa armadura espiritual son los medios de gracia y la fe en Jesucristo. Porque Satanás anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar vestidos de toda la armadura espiritual, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, dice Pablo. Velemos, porque Satanás anda como un león acechando. Vistámonos de toda la armadura de Dios. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es una batalla contra nuestro pecado y contra las acechanzas de Satanás. Muy bien. Habiendo establecido, hermanos, quiénes son los verdaderos enemigos de la centralidad de Cristo en el hogar, hablemos ahora en segundo lugar de las prioridades que debemos tener en un hogar cristiano. Nosotros como
padres de familia, como esposos y como ministros, como predicadores, como obreros de Dios, debemos conocer las prioridades. Debemos conocer las prioridades que nos guíen hacia una vida cristocéntrica en nuestro hogar. En primer lugar, debemos conocer que el objeto supremo de todos nuestros afectos debe ser Cristo. La Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿cómo es que Cristo amó a la iglesia? Bueno, Cristo amó a la iglesia por amor al Padre. Cristo no amó a la iglesia más de lo que amaba al Padre. Cristo no amó a la iglesia antes que al Padre. Él amaba al Padre. Y por amor al Padre, por obediencia al Padre, Él vino a esta tierra. Capítulo 17 de Juan, el Señor le dice, Señor, Padre, glorifícame así como yo te he glorificado a ti. Aquellos que tú me diste, yo los he salvado. Les he dado la palabra que tú me diste. He acabado la obra que tú me diste. Noten ustedes, lo que el Señor está diciendo es, yo te he glorificado haciendo lo que tú me dijiste que hiciera, dándole lo que tú me dijiste que les diera, predicándole lo que tú me dijiste que le predicara. Es decir, el objeto supremo del amor el objeto supremo de Cristo era el amor al Padre. Y por amor al Padre, Cristo amó a la iglesia. De la misma manera, nosotros debemos de amar a Dios por encima de todo. Y por amor a Dios, debemos de amar a nuestra familia. Y por amor a Dios y por amor a nuestra familia, pues debemos de amar a la iglesia también. Debemos cuidar bien nuestra familia. Si queremos cuidar bien de la iglesia, tenemos que cuidar primero de nuestra familia bien. Porque si la familia no funciona, el resto no sirve de nada. Y esa es una tentación constante para nosotros los pastores y un peligro constante y una fuente de muchas luchas y de muchos errores y de muchos pecados para nosotros. Tenemos que estar constantemente regulando de nuevo esa área porque estamos constantemente fallando. Pero si nosotros entendemos que la clave para una vida familiar es amar a Dios por sobre todas las cosas, eso nos va a guiar y el Señor nos va a preservar. Dice la promesa del libro de Proverbios, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. Él te va a ir enderezando en el camino, hermano. Así que además de identificar a los enemigos de la vida, centrada en Cristo, además de identificar a los enemigos de la vida centrada en Cristo, debemos establecer bien las prioridades, nuestras prioridades. ¿Qué es lo más importante de atender y qué oposición debe ocupar cada cosa y cada persona en nuestros afectos? Cristo mismo nos da la respuesta. Curiosamente, a pesar de ser tan elemental, la respuesta de Cristo es con frecuencia, hermanos, ignorada. Quizá porque le parece contradictoria a la lógica. Y no solo eso, sino que también contradice nuestras inclinaciones afectivas naturales. ¿Cuál es la respuesta de Cristo respecto a las prioridades? Esto es lo que Cristo dijo. 14:26. Lo leo. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esas palabras, hermanos, son radicales, suenan severas y realmente lo son. A cualquiera que ame a su esposa y a sus hijos le suena escandaloso e inaceptable que haya que aborrecer a la familia para venir en pos de Cristo.
Según nuestra lógica humana, tendría más sentido si dijera, si alguno viene a mí y no ama a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. Pero no, el Señor dice que para ser tus discípulos tenemos que aborrecer a nuestra familia. Eso es lo que está diciendo. Por supuesto, el problema aquí es la palabra aborrecer. Pero eso no debería ser problema, hermano, porque Cristo usa aborrecer de acuerdo al uso cultural de los tiempos bíblicos. Él está hablando de aborrecer en un aspecto comparativo. En otras palabras, que está diciendo que comparativamente debemos preferir menos a la familia que a Dios. No está diciendo que debemos tener sentimientos negativos hacia la familia. No debemos tener malos sentimientos respecto a la familia. O sea, Cristo no está usando la palabra aborrecer aludiendo a sentimientos malignos, sino en el sentido de que denotaba preferencia de una cosa sobre la otra. Esto lo explica en otro pasaje, en Mateo 10:37. Él dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, no se trata de aborrecer en el sentido de tener sentimientos negativos hacia la familia o de descuidar a la familia, sino se trata de a quién amas más, a tu familia o a Dios. Es decir, en comparación, el amor que le tengamos a Dios, en comparación al amor que le tengamos a Dios, el amor a nuestra familia podría parecer aborrecimiento. Eso se oye mal, probablemente se oye mal. La razón es no solo que, aunque la palabra aborrece no implica malos sentimientos, todavía nos quita algo que no queremos soltar, algo que está aferrado en nuestros sentimientos naturales, porque lo tenemos muy cerca de nuestro corazón. Tenemos muy cerca de nuestro corazón a nuestras esposas. Ojalá que así sea, que todos ustedes tengan cerca de su corazón a su esposa o a nuestros hijos. Pero el punto que Cristo está enfatizando, hermanos, con este lenguaje, tiene que ver precisamente con eso. Tenemos que comprender la importancia inmensa, crucial y determinante del lugar que le asignamos a nuestra familia en nuestros afectos y prioridades. En realidad, no es solo respecto a nuestra familia, sino a nuestra propia vida. Tenemos que aborrecer, dice el Señor, nuestra propia vida, si queremos vivir una vida cristocéntrica para nosotros y para nuestro hogar. Y eventualmente si queremos hacerle bien a nuestra familia. Esto es lo que dice Mateo 10, 38, 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por mí, por causa de mí, la hallará. Hermanos, no nos podemos equivocar en esto, porque si nosotros nos equivocamos, nunca lograremos una familia centrada en Dios y eventualmente vamos a arruinar a nuestra vida familiar. O sea, la palabra aborrece en relación a nuestra familia no invalida el quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Tampoco anula la advertencia de 1 Timoteo 8, donde dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que no es cuestión de menosprecio, de desprecio, sino es cuestión de prioridades. En otras palabras, Dios es infinitamente más grande e importante, no solo más importante y más grande que nuestra familia, sino más importante y más grande que nuestra propia vida. Por supuesto, es más importante y más grande que nuestra iglesia, que nuestro ministerio, ¿verdad? Escuchen lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, verso 29. Hermanos, el tiempo es corto. Resta que los que tienen esposa sea como que si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, esta es una prioridad absoluta, hermanos, importante, crucial. Amar a Dios por sobre todas las cosas, incluyendo nuestra familia, esposa e hijos. Ahora, en segundo lugar, otra prioridad en nuestra vida como cristianos y como ministros es que nuestro cónyuge
nuestra esposa, en el caso de los maridos, debe ser el objeto primario de nuestros afectos sobre cualquier otra persona. Después de amar, la persona que nosotros amar, en quien debemos concentrar nuestros afectos, nuestra atención, nuestras oraciones, nuestra vida, esa es nuestra esposa. La Biblia manda al hombre a amar a su mujer. Y manda a la mujer que ame también al hombre. Tito 2:4 dice que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Por supuesto, este amor al cónyuge ocupa el segundo lugar después del amor a Cristo, como ya lo dijimos. Sin embargo, no es un amor inferior. Al contrario, es un amor como el amor que Cristo le tiene a su iglesia. Y la pregunta que ya la hicimos, pero vamos a contestarla ahora un poco más ampliamente. ¿Cómo es el amor de Cristo por su iglesia? Bueno, pues el amor de Cristo por su iglesia es un amor de servicio sacrificial, un amor de sacrificio, un amor de entrega, un amor de compromiso perpetuo y de tiernos afectos. Ese es el amor de Cristo. Un amor de paciencia, de gracia, de compasión, de servicio, sacrificio, compromiso. También es un amor de absoluta intimidad, muy íntimo. Es un amor exclusivo, es un amor que no admite intromisiones, ni mucho menos infidelidad. Así es el amor de Cristo por su iglesia. Así debemos de amar a nuestras mujeres. La Biblia describe la unión y el amor entre los esposos como la unión de un cuerpo con su cabeza. O sea, hace de dos personas una sola, inseparables, dependientes una de otra, perfectas si están unidas, inservibles si se separan. O sea, nosotros somos inservibles, hermanos, si nuestra esposa no está, si no nos ganamos el corazón de nuestra esposa. Si no amamos a nuestra esposa, somos inservibles. Puede que prediquemos bien y que hagamos muchas cosas bien y seamos exitosos, pero delante de Dios no. ¿Y de qué sirve? Sino lo que queremos y lo que necesitamos y a lo que Dios nos ha llamado es que le seamos fiel a Él. Y parte de es amar a nuestras mujeres. Y aquí también vemos, hermano, otro aspecto de la prioridad. Fíjense que no dice, y se unirá el hombre a su mujer, y después vendrán los hijos, y serán la mujer y los hijos y el marido una sola carne. No dice así. A los hijos no los incluye cuando dice serán una sola carne. No incluye a los hijos. Los hijos no son una carne con los esposos, con sus padres. Los hijos no son una carne con sus padres. Solo el esposo y la esposa son una carne. Los hijos no se incluyen allí. Porque los hijos están destinados a irse del hogar. Los hijos vienen a nuestra vida y se van. Los esposos comienzan solos o comenzamos solos y terminamos solos. Los hijos se van a hacer su hogar también. Ellos están destinados a irse a formar sus propios hogares. El esposo y la esposa se quedan solos sin sus hijos hasta que la muerte los separe. Comienzan unidos, los dos solos. Vienen los hijos se van y terminan unidos los dos solos hasta que la muerte los separe. Son un cuerpo. A eso se refiere la Biblia cuando dice que el hombre y la mujer son un cuerpo. Hermanos y hermanas, esta prioridad es esencial. Especialmente los pastores tenemos que entender esto, hermano, para que así podamos no solamente conducir nuestros hogares, nuestro matrimonio, pero también enseñar a nuestros hermanos en la iglesia, aquellos que están en conflicto matrimonial. Muchas veces los conflictos vienen por no entender estas prioridades. Hay padres que, hay hogares que son hijocéntricos, malo. Un hogar no debe ser hijocéntrico, un hogar debe ser teocéntrico y luego debe ser esposacéntrico y matrimonio céntrico. Es decir, el matrimonio hay que preservarlo para hacerle bien a los hijos. Si un marido maltrata a su mujer, no solo está maltratando a la mujer, le está haciendo daño a los hijos. Aquí podríamos hablar, y esto brevemente, de los padres
Los padres hay que honrarlos hasta el final de sus días, pero como la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Quiere decir que los padres no son parte de nuestro hogar, son parte de nuestra familia. Los padres son parte de nuestra familia, pero nuestro hogar es otra cosa diferente. Como dijo alguien, la palabra hogar quiere decir hoguera, ¿sí? Se deriva de hoguera. Y nosotros debemos de estarle echando siempre leñita a la hoguera, siempre. Los primos, los tíos, el papá, la mamá, no son parte de esta hoguera. Ellos son nuestra familia, pero nuestro hogar es nuestra esposa y nuestros hijos. Así que los padres bíblicamente no deben tener injerencia ni prioridad en la vida de un hombre o de una mujer casados. Los padres tienen su hogar, así como los hijos casados ya formaron su hogar. Si queremos que nuestro hogar sea cristocéntrico, debemos mantener claros estos límites, porque ese es otro problema, en que los padres se meten en la vida familiar. Y la mujer siempre está o consultando con los papás, tomando decisiones por causa de los papás, del papá, de la mamá o el esposo. No, eso no es bíblico. Debemos mantener claros debemos de honrar a nuestros padres y debemos tener una relación con ellos de respeto, de cuidado, porque ellos cuidaron de nosotros cuando eran niños, pero nuestra realidad de afectos primarios son para el cónyuge. Esto es importante, queridos pastores, para nosotros como ministros y para que nosotros se lo enseñemos a nuestros hermanos en la iglesia. De modo que si queremos mostrar en nuestro matrimonio la centralidad de Cristo y queremos guiar a nuestros hijos hacia Cristo, debemos no solo enseñarles el Evangelio, pero debemos reflejar el Evangelio en nuestro matrimonio. A nuestras mujeres, de la manera que Cristo ama a la iglesia. Y poniendo a Cristo en el centro. Así que si queremos nosotros un hogar centrado en Cristo, debemos establecer bien estas cosas. Nuestra unión matrimonial debe reflejar el amor de Cristo por su iglesia y el de la iglesia por Cristo. El marido debe mostrar para con su esposa el sacrificio, la guía, el liderazgo, la provisión, la instrucción y el cuidado que Cristo tiene por su iglesia. Y la esposa debe encarnar para con su esposo la sujeción, el respeto, el servicio, el apego y la unión de la iglesia con Cristo. Establezcamos bien estas prioridades, hermanos queridos. Cristo tiene que ser el objeto supremo de nuestros afectos sobre todas las cosas y nuestro cónyuge debe ser el objeto primario de nuestros afectos por encima de cualquier otra persona. Esas son prioridades no negociables y que deben estar claras en nosotros. Muy bien, entonces terminemos, hermanos, haciendo algunas aplicaciones prácticas a esto. Nosotros como varones, como cristianos, como esposos, debemos de vigilar la tendencia que tenemos a descuidar nuestro hogar. Los hombres tienen la tendencia a descuidar el hogar. Nuestra principal tarea como varones en casa no es traer comida y pan a la casa. Eso es una tarea importante, pero eso no es la principal. La principal tarea es proveer dirección a nuestra casa, guía para la gloria de Dios, para servir a Dios, proteger a nuestra familia e instruirles espiritualmente. De nada sirve que tú traigas comida a la mesa, pongas un techo sobre la cabeza de tu mujer y de tus hijos, que les des abundancia de cosas buenas, que trabajes mucho. Y hay maridos que siempre están jactándose, ¿no? Y reclamando, yo trabajo mucho y yo traigo toda la casa y no me dan, no me respetan. Pero quizás estás trayendo la comida, pero ¿estás dirigiendo tu familia?
¿La estás guiando correctamente? ¿Y le estás proveyendo amor, cuidado, protección, provisión espiritual, instrucción espiritual? Le das lo material, pero la descuidas en lo demás. Después te sientas a ver televisión, a ver de pelota, de fútbol, y te olvidas de lo demás y le dices a tu mujer que se pasa todo el día en la casa sin hacer nada. ¿Tú crees que la mujer se pasa todo el día sin hacer nada en la casa? ¿Has probado alguna vez lavar los platos, las ollas, hacer la comida? Y sabes que lavar los platos, los sartenes, las ollas y hacer la comida es algo tan sagrado, hermano, como predicar, si alguien lo hace para la gloria de Dios. Pero hay maridos que son desconsiderados con sus mujeres y, y le dan, hay maridos que ni siquiera les dan lo necesario a sus familias, no hacen el esfuerzo adecuado, no buscan los recursos adecuados. Pero si buscas al Señor, el Señor te va a dar la gracia. Si quieres honrarlo, el Señor te va a dar la provisión material, pero también te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento, la ternura, la gracia para amar a tu mujer como Cristo ama a su iglesia. De nada va a servir si tú les das cosas materiales y abandonas espiritualmente a tu iglesia. El pecado de Adán, hermano, no fue cuidar mal el huerto. Él cuidaba bien el huerto. El pecado de Adán no es que fue negligente en cultivar el huerto o no en no ponerle nombre a los animales. Él le puso nombre a todos los animales y eso tuvo que haber sido un tremendo trabajo que le llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo. El pecado de Adán fue que descuidó a su mujer. Ese fue el pecado de Adán. Bueno, o sea, por ahí comenzó el pecado. Después eso lo llevó a otros pecados, ¿no? No protegió a su mujer de la seducción de Satanás. Y él recibió directamente la palabra del Señor y su responsabilidad era instruir y proteger a su esposa y no lo hizo. Eso la expuso a ella, a Satanás, y a él lo debilitó hasta dejarse manipular por la presión emocional de su esposa, lo cual lo llevó a ellos y a sus hijos y a toda la humanidad a la catástrofe. El hombre que es negligente en el hogar, en instruir a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios y con su presencia física, con sus palabras, con su vigilancia constante. El hombre que menosprecia o que no cuida a su familia es un hombre peligroso, es una desgracia para su familia. Porque si un hombre no guía a los hijos, ¿a dónde los va a llevar? Aunque lo lograra llevar a la comodidad y a la satisfacción humana, al final todo esto va a ser inservible y va a llevar a la eterna condenación. Decía Richard Baxter, un tano, que los enemigos de los hijos son con frecuencia, los peores enemigos de los hijos son con frecuencia sus propios padres, porque no los cuidan, no los instruyen, no los protegen. No sé si hay mujeres escuchando esto, pero esto lo voy a decir, aunque no estén las mujeres, para que nosotros lo tengamos presente y podamos instruir también a las mujeres. Las mujeres deben dejarse guiar por sus esposos piadosos y ser ayuda idónea para sus esposos. La ayuda de la mujer no solo se trata de mantener la casa en orden, de cocinar, cuidar los hijos, servir a las necesidades materiales o a las necesidades sexuales del esposo. Eso es importante. Pero es igual y más importante ayudar a que la mujer ayude al hombre a ser más piadoso, responsable, diligente y conocedor de los caminos del Señor y a conducir a la familia por este camino. Las mujeres no deberían de hacer esto reprochando, criticando o contendiendo con el esposo por todas las debilidades. Y hermanos, todos nosotros sabemos que las mujeres son muy poderosas verbalmente. Las mujeres usualmente tienen más capacidad verbal que los hombres. Si tú te pones a discutir con tu mujer, lo más probable es que vas a perder. Porque ellas tienen más capacidad verbal, más memoria y sus emociones son más fuertes. Nosotros no, hay cosas que a nosotros no nos afectan. Entonces no les vemos la importancia. Ellas les afectan y las sienten profunda y las expresan de una manera intensa
Y muchas veces doblegan a los hombres con eso. Entonces nosotros debemos ser sensibles a eso. Debemos de ser sensibles a esa sensibilidad que la mujer tiene. Por eso dice Pedro que, que nosotros debemos vivir con las mujeres sabiamente, tratarlas como a vaso más frágil, como herederas de la vida eterna juntamente con nosotros. Eso es importante. De eso hablaremos en la próxima sesión, un poco más detenidamente. Hay ocasiones en que los esposos no son piadosos. Ese no es el caso de nosotros, pues se supone que no, ¿verdad? Pero si hay mujeres que tienen el infortunio de vivir con maridos impíos, inconversos, y aún así ellas deben dejarse guiar por la palabra de Dios y sujetarse a ellas en todo lo lícito. Y nosotros como consejeros o pastores o líderes debemos de enseñarle a las mujeres a confiar en Dios y a sujetarse a sus maridos, aunque sean inconversos, siempre y cuando no sea algo ilícito. Claro, le deben pedir a Dios sabiduría, paciencia, mansedumbre, humildad, templanza para enfrentar todos los desacuerdos y hacer uso de todas las virtudes que Dios les dé para decirles cuánto les respetan, que siempre van a someterse a ellos como esposos, pero que no los van a seguir en nada pecaminoso. Otra cosa, hermanos, que podemos concluir de esto que hemos hablado, es que debemos de aprender a concentrarnos en las cosas más importantes en nuestro corazón. No nos concentremos en los problemas circunstanciales, porque siempre vamos a tener problemas en el hogar. Y no necesitamos ser cristianos para tener problemas financieros, para tener problemas conyugales, para tener problemas con los hijos, porque los impíos también tienen esos problemas. Pero el problema nuestro es más grande, nuestra lucha es más grande que eso. Debemos de concentrarnos en el corazón, porque los problemas, las crisis, las necesidades y las debilidades nunca van a desaparecer. Pero si nosotros cultivamos un corazón sabio y doblegado delante de Dios, vamos a poder lidiar con los conflictos y vamos a poder resolverlos. Pero si tu corazón, escucha esto, si tu corazón está contaminado con orgullo, enojo, carnalidad, incredulidad, tus problemas se van a volver más grandes. Las contiendas y las incomprensiones van a crecer hasta hacerse insoportables en tu hogar, hasta que ya no haya comunicación entre ti y tu esposa. Recuerda que nuestros más grandes enemigos son el pecado de nuestro propio corazón, las incitaciones de Satanás, usando nuestras debilidades e inclinaciones pecaminosas. Por eso necesitamos los medios de gracia. Necesitamos la comunión con los hermanos, la predicación, la oración y el consejo de la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, amemos correctamente a nuestra familia. No amemos a nuestras familias como el mundo las ama. El mundo ama a su familia con un sentimiento natural de amor. Todos los impíos también aman a su familia, pero la aman con instintos afectivos que son propios de la condición humana, hecha a la imagen de Dios. Pero el amor que Dios requiere para una familia centrada en Cristo no es el amor instintivo de nuestra naturaleza humana, sino un amor que brota del amor que Dios mostró en la cruz. Ese amor solo se conoce en Cristo, apreciando lo que Cristo hizo al morir por nuestros pecados. Todas las madres y todos los padres aman a sus hijos. Los hombres se enamoran de sus esposas y viceversa, y muchos de ellos pueden estar casados 40, 50 años sin convertirse al Señor y tener matrimonios ejemplares sin ser cristianos. Porque hay una capacidad de amar en el hombre que refleja la imagen de Dios, pero el amor que Dios nos da a tenerles a nuestra esposa y a nuestros hijos va más allá de eso. Es el amor que brota de Dios, es el amor que pasa por la cruz de Cristo y entiende el sacrificio del Hijo de Dios y es inspirado por el Espíritu Santo. Ese amor debemos de cultivar, ese amor debemos de buscar. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé la gracia para identificar nuestros enemigos, pelear nuestras batallas correctas y saber poner las prioridades en su orden adecuado. Amén.
Si me permiten, vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña cómo es el amor por la familia, el amor por nuestra esposa. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, por tu iglesia, por cada uno de nosotros. Ayúdanos en nuestro hogar, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nosotros a ser esposos conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén.